Bueno, entonces este comentario que hice un poco en respuesta a la presentación que hiciste tú, Leslie, también a las palabras que hizo Elías, en este poquito rato quisiera introducir tres elementos que de alguna manera nos permiten pensar ahora acerca de las conexiones entre salud mental y diversidades. Y voy a partir recapitulando algunas cosas que tú comentaste, Elías, y que también Leslie ha ido desarrollando más en clave histórica, contextual, acerca de la patologización, de la medicalización de las sexualidades y los géneros. Eh, yo agregaría sexualidades y géneros no normativos, e incluyo lo no normativo de manera intencionada, porque de alguna forma los sistemas de clasificación actual de enfermedades o trastornos mentales, e incluso de salud física, cuando eso tiene por supuesto alguna dimensión que toca las variables de género, sexualidad, clase, raza, eh, están siempre siendo pensadas y articuladas en relación a una norma, en este caso la heterosexualidad. Y aun cuando eso pueda sonar bastante obvio, dudo que alguien a estas alturas niegue que estos sistemas que nosotros utilizamos y que validamos cada vez que ejercemos nuestra profesión, porque aquí de alguna manera si esto lo llevamos a la práctica, me ocurrió a mí en algún momento en mi ejercicio profesional trabajando en un hospital, yo creo que mis colegas aquí pueden también dar testimonio de eso, muchas veces nos vemos forzados a utilizar esas categorías diagnósticas para rotular o incluso transformar en estadística las atenciones clínicas que realizamos en un contexto hospitalario. Y muchas veces eso también supone que nosotros tenemos que tomar posición respecto del uso que vamos a hacer de esa categoría psiquiátrica, que respecto de la sexualidad y el género, a veces podría ser utilizada de manera estratégica. Entonces, hay algo aquí que en la cotidianidad de nuestro ejercicio profesional se pone en juego toda vez que tenemos que negociar también nuestra posición, no solo teórica, sino también política, cuando tenemos que utilizar o no estas categorías diagnósticas. Entonces tenemos un sistema de clasificación que fue de alguna manera pensado y que clasifica al otro como enfermo, como desviado, como anormal, desde un lugar que es como el lugar al que se le supone cierta neutralidad. Y ese lugar, como decía al principio, es la heterosexualidad, de donde de alguna manera uno podría reconducir el sentido que actualmente tiene la palabra heteronormativo, la heteronorma. Aplicado al sistema de clasificación psiquiátrica diagnóstica en relación a la sexualidad y el género, lo que de alguna manera muestra es que la norma, el lugar desde donde se clasifica al otro como diferente, es y sigue siendo la heterosexualidad. Es interesante, haciendo también una lectura crítica, histórica de cómo fue el proceso de despatologización, que en un comienzo, cuando se desclasifica la homosexualidad en el año 73-74, la disputa política, aun cuando muchos quieran negar que eso fue así, porque cuando yo hablo de política en el contexto del trabajo científico, estoy precisamente refiriéndome a que la producción de conocimiento para legitimar o no una posición tiene que ver con cuestiones de poder, y eso para mí se traduce necesariamente en lo que, aplicado al campo de la psicoterapia y la salud mental, es política. Entonces, no solamente activismo de un grupo de personas que dentro de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría efectivamente empujaron para que se consideraran testimonios de personas que de alguna manera mostraban desde sus vidas que el modelo de enfermedad y de desorden mental que manejaba la APA no coincidía con su vivencia de su sexualidad. Y eso es un hecho, está documentado. Pero no me parece menos político ni menos activista, comillas, el trabajo contrario que hacía quienes insistían en el carácter patológico de la homosexualidad.
Sin embargo, volvemos a este punto de lo neutro. La heterosexualidad gozaba y sigue gozando del privilegio de la neutralidad, como si no hubiesen conflictos de tipo político o poder implicados en querer conservar un cierto estatuto desde donde encasillar, clasificar al otro como distinto. Entonces sacamos la homosexualidad como un trastorno, pero la sacamos a condición de dejar otro en su reemplazo, que en el contexto de la APA terminó siendo lo que se conoce como la categoría de homosexualidad ego-distónica, lo que en su inicio era el trastorno o la perturbación a la orientación sexual. Que si bien hoy día el DSM no contempla ninguna categoría patologizante en relación a la homosexualidad, la Organización Mundial de la Salud sí sigue considerando, si no hoy día hasta hace muy poco, la categoría de homosexualidad egodistónica. Y eso tiene una lectura bien interesante en el contexto en el que esto ocurrió, pensando en la sociedad norteamericana, en un grupo donde quienes estaban tomando decisiones respecto a esto eran en su mayoría personas heterosexuales, la mayoría también hombres blancos que de alguna manera estaban dirimiendo y estableciendo juicios respecto de la existencia y vida de muchas personas. El lobby que hicieron quienes abogaban a favor de la alternativa de cura de aquello que consideraban una patología, es decir, lo que hoy día se conoce como terapias reparativas, de conversión o esfuerzos por cambiar la orientación sexual, no iban a dejar que la junta directiva de la APA desclasificara totalmente la homosexualidad y se deja esta categoría de la homosexualidad egodistónica para de alguna manera dar lugar a aquellos que efectivamente sentían cierto malestar significativo asociado a su identidad sexual, donde la reivindicación era decir, bueno, este malestar que experimentamos no es respecto de lo social. Entonces se desvalidaba la hipótesis del estrés de minorías, de la homofobia internalizada, que son de alguna manera conceptos que hoy día nosotros manejamos y que utilizamos precisamente para explicar muchas veces la homofobia y una serie de otros elementos que inciden en la salud mental de las personas, sino que estas personas en esa época más bien legitimaban que este malestar tenía que ver con la identidad en sí misma. Y desde ahí entonces es que las terapias reparativas, los esfuerzos por cambiar la sexualidad de un individuo, siguen teniendo cierta legitimidad hasta el día de hoy, porque de alguna manera la intuición que se instaló en los 80 sigue haciendo sentido hoy en el contexto político, social, cultural y religioso, donde cada vez más vemos cómo individuos siguen visibilizando eh, que hay algo que requiere ser cambiado, transformado respecto de la orientación sexual. Entonces, yo creo que eso es importante decirlo y recordarlo, aun cuando quizás hay muchos elementos de contexto que están fuera, pero porque de alguna manera seguimos validando hoy día, por lo menos la psicología en términos generales, la disciplina psiquiátrica también, seguimos legitimando el uso de un manual y de un sistema de clasificación que de alguna manera sigue conservando el lugar de privilegio de la heterosexualidad como aquel lugar de neutralidad desde donde vamos a seguir mirando y clasificando al otro como distinto, como categoría sospechosa, e incluso haciendo estos movimientos estratégicos de sacar o reubicar de distintos capítulos en salud sexual, en perturbación de la sexualidad, en fin, para de alguna manera hacer el gesto de que la comprensión respecto de la sexualidad y el género va evolucionando, así como las sociedades también va cambiando. Entonces, hablamos de un sistema de clasificación muy tradicional, de una rigidez importante, que al mismo tiempo es desarrollado y potenciado en un lugar interesante en términos de, como de centro de poder que es Estados Unidos, y donde nosotros en Latinoamérica, particularmente en Chile, más bien replicamos y utilizamos nuestra práctica psicológica e incluso en el tipo
de conocimientos que se entregan en las universidades, en fin. Entonces hay una validación del instrumento, hay una validación del discurso, aun cuando en la práctica, efectivamente, al menos dentro de lo que es la psicología, nadie hoy día podría decir que la homosexualidad en cualquiera de sus vertientes o expresiones, cualquier tipo de expresión de la sexualidad no heterosexual, es signo inmediato de patología o de trastorno. Eso hoy día nadie lo puede sostener. Sin embargo, al utilizar o al seguir legitimando estos instrumentos, seguimos otorgándole de alguna manera poder en la toma de decisiones de quienes no están de alguna forma dispuestos a observar críticamente la heterosexualidad. Porque lo interesante acá, cuando se despatologiza algo o cuando se desclasifica algo, es que el centro, el estándar, desde donde miramos al otro como distinto, deja de tener el poder normativo que tenía. Porque si de alguna manera hoy día pensamos que ese otro distinto no está enfermo, entonces la referencia desde donde lo mirábamos no puede seguir teniendo el mismo privilegio que tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Y que me parece interesante en términos sociales, incluso más allá de lo que ocurre en el debate interno en nuestras disciplinas, es que la heterosexualidad como institución, no como identidad, no como posición subjetiva, sino como institucionalidad que ordena lo social, está siendo cuestionada, interrogada e incluso atacada desde distintos frentes. Y no sería muy arriesgado aventurar la hipótesis de que muchas de las resistencias que hoy día observamos en términos sociales, y que incluso también vemos en la clínica, en manifestaciones que son bastante interesantes, tienen mucho que ver con resistencias a la pérdida de privilegio de ese centro. Es decir, si la heterosexualidad hoy día también tiene que explicarse, como muy bien lo decía Freud, en los ensayos de la sexualidad, y es una idea que viene dando vueltas hace mucho tiempo. Si hay que explicarlo, entonces, bueno, aquí estamos todos de alguna manera disponibles para ser examinados críticamente con el mismo rigor que miramos al otro distinto de la homosexualidad, de la identidad trans, etc. O sea, el centro, el eje normativo hoy día tiene que explicarse. No puede seguir gozando el mismo privilegio que tenía antes o de la neutralidad supuesta, porque eso está absolutamente puesto en cuestión. Aun cuando hayan signos en la actualidad que nos recuerdan una y otra vez el poder que ese centro y que esa norma sigue teniendo. Porque aun cuando pensemos nosotros, los profesionales o activistas que hemos tenido formación en salud mental, que la despatologización es algo que debiésemos dar por sentado, sorprende que una y otra vez tengamos que hacer circular los mismos argumentos y recordar que respecto de las sexualidades no heterosexuales no hay ninguna sospecha o signo claro de patología. Y como ustedes también bien decían, lo que está ocurriendo hoy día, ni siquiera hoy día, sino que como expresión de algo que se ha estado gestando hace muchos años, la despatologización de las identidades trans, de alguna forma, está instalando este mismo tipo de certezas. Respecto, bueno, hoy día entonces habría que cuestionar no solamente qué es lo que se entiende por hombre y por mujer, sino que al mismo tiempo habría que cuestionar la norma desde donde estábamos juzgando a aquellos que antes más bien consideramos como enfermos, trastornados o disfóricos. Y ese movimiento me parece interesante de mirarlo críticamente, aun cuando para los individuos no tenga nada de interesante, sino que al contrario, es algo que se sigue padeciendo y eso es muy importante también de decirlo y considerarlo. Y como un último elemento, porque aquí me estoy yendo en varios asuntos muy interesantes que a mí, en lo personal, me apasionan mucho. Hoy día, en términos sociales y en la discusión política en general, la psicología y lo psicológico aparece permanentemente invocado como lugar, como saber para autorizar determinadas posiciones en los ámbitos legales, en los ámbitos educativos y en el ámbito normativo en general. La psicología en Chile, si bien
no es comparable en términos de lo que ocurre en Argentina, en Brasil, en Francia o en otros contextos, está de alguna manera instalado en el imaginario colectivo como un lugar al cual uno puede hacer referencia para no solo explicar lo que nos ocurre, sino incluso para hacer lecturas de lo social. Y a mí me ha sorprendido cómo en los debates legislativos del último tiempo, no solamente en materias que tocan directamente la sexualidad y el género, sino que incluso los temas, en el fondo, que uno ve que se discuten en educación y en otros ámbitos, la evidencia psicológica, el saber psicológico aparece de alguna forma dando cuenta o haciendo circular argumentos que uno lee claramente en documentos, que uno escucha en palabras de políticos, que uno escucha en palabras de personas que van a exponer o a defender posiciones en el Congreso. Y hay una instrumentalización política del saber psicológico para fines que no necesariamente son precisamente los de garantizar y asegurarle una buena vida a todas las personas. Vemos versiones de lo psicológico y del saber psicológico a favor o en contra de muchos de los proyectos de ley que se han discutido. Muchos de ellos hoy día son leyes de la República, otros están aún en debate. Algo me imagino Janet después nos va a contar en su experiencia de trabajo con familias homo y lesboparentales. En fin, hay un uso de la producción de conocimientos que viene de nuestra disciplina para legitimar posturas y posiciones. Y frente a eso, mi impresión es que la respuesta o la resistencia más evidente, y que eso sí es un fenómeno nuevo en Chile, no así en Latinoamérica y no así tampoco en Europa, es lo que se ha ido denominando como ideología de género, que es un discurso que de alguna manera mezcla estratégicamente elementos que vienen del campo de lo religioso, no solamente católico, que ha sido quizás lo que para la realidad chilena ha sido lo más evidente, sino también del mundo evangélico pentecostal, que en Chile está siendo cada vez más influyente. Hoy día hay diputados de la República que tienen posiciones de poder en el Congreso. Entonces, de alguna manera han ido instalando la idea de que cualquier tipo de reivindicación de la diversidad en materia de sexualidad y de género es obra de este trabajo ideológico de personas como nosotros, que de alguna manera se las ingenian para legitimar y validar opciones de vida, discursos, argumentos, prácticas que de alguna manera cuestionan ese centro normativo del cual hablaba al comienzo, que puede ser la familia tradicional, la heterosexualidad, la naturaleza o ciertas versiones de la naturaleza humana, etc. Y lo que me ha llamado mucho la atención a mí, a propósito de cómo se ha ido desplegando esa argumentación en el ámbito político y en otros más, es el desprestigio que nosotros mismos como psicólogos hemos hecho de la argumentación que se está articulando desde ese lado. Hay una crítica ad hominem que es brutal, desde decir que son todos una tropa de gente más bien fanática, que hay una idea paranoide, ¿no es cierto?, que se instala para precisamente generar pánico, que son efectos que son reales y que efectivamente ocurren. Pero lo que a mí me preocupa es pensar cómo, no solamente desde una perspectiva política más bien de izquierda, sino que incluso desde la misma disciplina, cómo hacemos frente a esa argumentación sin deslegitimar las vocerías, sin deslegitimar el argumento, pero sí tratando de convocar a esta conversación a personas que no necesariamente como nosotros están informadas y están del todo al día de los debates, pero que se sienten interpeladas con un discurso que toca privilegios. Y un discurso que toca privilegios en materia de sexualidad y género que yo creo nosotros como psicólogos no hemos sabido leer o no hemos sabido leer apropiadamente. Yo sé que es difícil también prestar el cuerpo muchas veces para hacer frente a esa argumentación que es muy violenta, que es muy agresiva incluso, pero de alguna manera he visto cómo en espacios educativos, en el ámbito salud y en el espacio de la vida cotidiana se ha ido instalando con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y yo creo que ahí hay un desafío importante para nosotros desde nuestras disciplinas y también
desde lo que estamos generando en materia de sexualidad y género. Cómo pensar una respuesta que les hable y convoque también a quienes se sienten interpretados por estos argumentos. Yo creo que hay un desafío bonito para mí, al menos que me apasiona esto, pero que muchas veces puede ser materia de vida o muerte para muchas otras personas. Eso por ahora.